Buenas tardes, familia venezolana. Un saludo caluroso para todos los que nos sintonizan el día de hoy. Bienvenidos a su programa Cada familia, una escuela. Espacio educativo dedicado a los jóvenes y adolescentes de la patria, cumpliendo con la educación pública, gratuita y de calidad en nuestro país. A mi lado se encuentra mi amiga Minangeli y juntos los estaremos acompañando el día de hoy. Hola Minangeli, ¿cómo estás? Hola César, muchas gracias por la invitación. Pero primero quiero iniciar el programa dándole a conocer a toda la familia venezolana que hoy es viernes de cultura y recreación, dedicado a la educación media general y media técnica. Así es, Minangeli. Y también tendremos a las profesoras de la modalidad de educación especial. Pero antes de comenzar, quisiéramos recordarles que seguimos en la batalla contra la COVID-19. Por eso es importante implementar las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el uso correcto del tapaboca, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y sobre todo si salimos a la calle, mantener un distanciamiento físico saludable. Así es, César, pero ¿qué tal te parece si posteamos en las redes sociales las medidas de bioseguridad? En Instagram nos consigues como @CadaFamiliaUnaEscuela y en nuestro canal de YouTube como Cada Familia Una Escuela Oficial. Podrás encontrar todos nuestros programas. Pero Minangeli, ¿qué te parece si damos inicio a nuestro programa con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora un día como hoy? 3 de junio, Batalla de Pampatar. El 3 de junio de 1813 estalla la insurrección armada en Margarita, simultáneamente con el almacenamiento externo del pueblo, bajo el mando de Rafael Guevara con 350 soldados patriotas y por la parte de los realistas, comandado por Pascual Martínez con 500 soldados. En el mismo castillo de Pampatar, el movimiento tiene un triunfo rotundo y arrincona al tirano gobernador Martínez. La guerra es a muerte. Arismendi es rescatado, nombrado gobernador de la isla. A las atrocidades de Monteverde, la revolución le responde con medidas ejemplares. Pascual Martínez y sus compinches son pasados por las armas. Margarita se declara isla libre y comienza a prestar su solidaridad material con el resto de la república. Interesante ver esta serie de hechos históricos culturalmente significativos en la construcción de nuestra identidad. Pero es momento de continuar con nuestro programa. César, ¿qué más tenemos? Bueno, Minangeli, ha llegado el momento de desarrollar todo el contenido que traemos para la tarde de hoy, dedicado a la familia venezolana y a los jóvenes y adolescentes de la patria. Ya nuestros profesores se encuentran en el set de grabación para impartir un poco de su conocimiento a cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela, hoy en viernes de castellano. Entonces vamos a ver qué temas interesantes traemos para el día de hoy. Nuestro tema generador habla sobre el desarrollo profesional y humano en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Para el día de hoy tenemos dos efemérides importantes del 3 de junio. En primer lugar tenemos la muerte del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Sabemos, ¿verdad?, que él fue un prócer de la independencia y que luchó pues por liberarnos a nosotros junto con otros próceres. Además de eso tenemos el Día de la Bicicleta, que promueve la actividad física y el cuidado del ambiente, es decir, de utilizar otros medios de transporte que no sean los medios habituales que contaminan y hacen daño al ambiente. Muy bien, vamos entonces con el primer referente teórico de primer año. En esta oportunidad vamos a hablar del cuento y sus características. ¿Qué es un cuento? Un cuento es un texto narrativo. La palabra más importante que nosotros encontramos en el cuento es el verbo. Por lo tanto, un cuento tiene acciones. Y además de eso, puede ser real o ficticio. Si usted está contando algo que le sucedió, está contando un cuento real. Si inventa algo de su imaginación, estará contando un cuento ficticio. Otras características que tiene el cuento son la presencia de personajes, que también pueden ser reales o ficticios, del ambiente, que podemos tener un ambiente que puede ser psicológico, un ambiente físico o un ambiente social, y también podemos tener lo que llamamos la presencia del viaje, que es cuando los personajes se trasladan de un lado a otro, que puede ser a través de la imaginación o en la realidad.
Un aspecto importante del cuento es que él tiene una estructura. Esa estructura viene establecida de la siguiente manera. Un cuento tiene un inicio. El inicio no son las palabras con las que inicia el cuento. Había una vez, son las palabras con las que puede iniciar un cuento. El inicio del cuento nos va a indicar los personajes y el ambiente que vamos a encontrar en el desarrollo de la historia. También tenemos un nudo, que es ese problema a resolver que nos presenta el cuento, un clímax, que es la parte más importante del cuento porque es el momento álgido del mismo, y por supuesto un desenlace. En el desenlace se resuelve el nudo planteado entonces en la historia. Muy bien, en esta oportunidad también vamos a hablar para las actividades de segundo año. En las actividades de segundo año tenemos el mito. ¿Qué es un mito? El mito no es más que una historia que nos cuenta acerca de las ideas o la forma de pensar de un pueblo. En este caso, los mitos tienen características particulares, entre los que se presentan, por ejemplo, que hay presencia de personajes que son dioses, semidioses, seres que son sobrehumanos. Fíjense, cuando los pueblos cuentan los mitos, tienen la intención de transmitir a través de su visión de la vida cómo se desarrolló, ¿verdad? Por ejemplo, la creación del mundo. Un mito muy interesante es el mito del Popol Vuh. El Popol Vuh cuenta la historia de cómo inició la vida de los mayas quiché. ¿Qué encontramos allí? Bueno, unos dioses que hicieron la creación. Pero fíjense que también tenemos un mito occidental, que es el que tenemos en la Biblia, que narra cómo fuimos creados. En este caso dice que Dios creó la vida en 7 días y que creó a un hombre que se llama Adán, y de la costilla de él sacó a la mujer que se llama Eva. Muy bien, para tercer año tenemos lo que llamamos el periódico escolar. ¿Qué es el periódico escolar? No es más que una herramienta que nos sirve para transmitir información de cosas que suceden en nuestra institución. Entre eso podemos tener, por ejemplo, noticias cortas, incidencias que pasan en la escuela, tal vez llamados a la reflexión, extender valores, pero lo más importante que tiene el periódico escolar es que lo hacen, ¿verdad?, los estudiantes. Es una herramienta interesante, muy divertida, donde todos los estudiantes pueden participar con sus anécdotas. Recuerden, un periódico escolar tiene principalmente noticias cortas, TIC, que nos ayudan a conocer cómo se desenvuelven las actividades en nuestra institución educativa. Muy bien, vamos a hablar de las actividades que tenemos para primero, segundo y tercer año. En el caso de primer año tenemos las siguientes actividades. Elabora un cuento de una extensión no menor de 15 líneas. Entonces puede ser un cuento libre de algo que te haya sucedido a ti o puede ser imaginario. En la actividad de segundo año tenemos que transcribir, es decir, escribir un mito venezolano. Hay muchos mitos en nuestro país. Puede tomar como referencia algunos de los mitos indígenas, por lo menos de los guaraos, de los yucpa, de los yanomami. Muy bien, y para tercer año los voy a invitar a hacer una infografía que hable de todo lo que tiene que ver con el periódico escolar. Cómo se hace un periódico escolar, cuál es la intención del periódico, cuáles son sus partes, de qué manera lo podemos elaborar. Muy bien, vamos ahora con el referente teórico para cuarto año. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a algo muy interesante, que es el cuento en Venezuela. En Venezuela el cuento surge casi que a finales del siglo XX. Tenemos escritores, precisamente los más destacados para esa época, como por ejemplo Pedro Emilio Coll, que escribió El diente roto, o por ejemplo Ovejón, de Urbaneja Chepol. Pero eso no surgió solamente en el siglo XX, más o menos para el año de 1830 teníamos cuentistas bien importantes que trataron de hacer esta labor. Sin embargo, por las limitaciones estéticas no se dio con tanta fluidez como lo tenemos ahora en el siglo XX. Podemos mencionar, por ejemplo, a Baral y a Fermín Toro, que trataron de escribir cuentos, pero no tenían todas las herramientas estéticas. Sin embargo, les puedo decir algo, en nuestra cuentística nacional hay una gran cantidad de propuestas cuentísticas que van desde el romanticismo hasta el vanguardismo, y resulta que les va a parecer bastante entretenido. Entonces, por eso yo los invito
a buscar en nuestros cuentos, en nuestros libros de la colección bicentenaria, en el caso de cuarto año, y allí encontrarán cuentos venezolanos bastante interesantes. Para quinto año estaremos hablando entonces ahora de la cuentística corta universal. En este caso se dan muchos exponentes. Tenemos, por ejemplo, los cuentos misteriosos y de terror, ¿verdad?, de Edgar Allan Poe, que son muy extensos y que inclusive fueron traducidos por nuestro gran poeta Miguel Antonio Pérez Bonalde. ¿Qué les puedo decir? Que también en los cuentos a nivel internacional o universal tenemos muchos cuentistas destacados, ¿verdad? Por lo menos José Monterroso es un cuentista bastante destacado en este ámbito, y él tiene el cuento más corto de la historia, que se llama El dinosaurio. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tan corto puede ser? Bueno, tan corto es que se los voy a recitar en esta oportunidad. El cuento del dinosaurio dice: y cuando desperté, el dinosaurio estaba allí. Muy bien, entonces fíjense, esto nos estimula la imaginación, pensar de dónde llegó el dinosaurio, cómo apareció. Muy bien, son algunas técnicas que ahora se presentan en la cuentística universal. Por demás, entonces está invitarlo a leer nuestros libros de la colección bicentenaria, en este caso de quinto año, que tienen cuentos maravillosos como, por ejemplo, La Metamorfosis. Se podrían imaginar amanecer un día y despertar en su casa y ser un insecto gigantesco. Bueno, esos son uno de los cuentos que plantea cosas interesantes. Muy bien, en esta oportunidad las actividades, en este caso para los niños o nuestros niños, niñas, adolescentes, en este caso de cuarto año, es elaborar 5 microbiografías de 5 cuentistas venezolanos. Y yo los invito a hacer más. Elaboren la biografía y después que terminen de hacerla, traten de leer un cuento de estos escritores. Para quinto año tenemos una actividad bien interesante, que es elaborar una biografía de dos cuentistas internacionales, en este caso Ramón Díaz Sánchez y Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez tiene una gran amplitud de historias que usted puede disfrutar, tiene libros de cuentos que son necesarios. Entonces, fíjense, los invito a visitar el blog y ver, ¿verdad?, nuestra imagen de los médanos de Coros en el estado Falcón. Bueno, gracias por acompañarnos en este día y bueno, los esperamos para otra clase de Cada Familia Una Escuela. ¡Chao! Buenas tardes, muchachos, sean bienvenidos una vez más a este subprograma Cada Familia Una Escuela. Como siempre, compartiendo hoy en la Educación Física con mi persona, su profesor Freddy Jasper. ¿Sí? El tema generador que vamos a trabajar o que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con las actitudes y valores positivos para prevenir situaciones que interfieran o atenten contra el vivir bien del individuo. ¿Okay? El referente teórico que vamos a trabajar con el tema generador explícitamente va con las sustancias nocivas para la salud. Ok, muchachos, ¿y qué podemos o qué nosotros podemos decir que son las sustancias nocivas para la salud? Las sustancias nocivas son elementos químicos y compuestos, obviamente por el ser humano, que de algún modo presentan algún riesgo para la salud. Ok, también para la seguridad o para el medio ambiente. Muchos de estos productos interactúan con nosotros en el día a día e incluso en muchas ocasiones no nos percatamos o no tenemos en cuenta que son sustancias nocivas para la salud. Entre las sustancias nocivas para la salud, algunas que podemos mencionar, tenemos a los desinfectantes, tenemos el cloro, tenemos también el mercurio, el arsénico. Podemos mencionar algunas que son más ilícitas, como las sustancias, las drogas, ¿okay?, las cuales, como su nombre lo indica, son ilícitas, son de carácter ilegal y no deberíamos de tener acceso a ninguno de estos tipos de sustancias. Para enfocarnos un poco en lo que es el tema de las drogas o de las sustancias ilícitas, que
como el referente teórico lo indica, son nocivas para la salud porque deterioran la integridad y la salud física de la persona. Hablando un poco más específico sobre las drogas, tenemos que son agentes naturales o químicos con propiedades psicoactivas capaces de provocar dependencia y adicción en las personas que las consumen. También afectan las funciones y las estructuras del cuerpo en los seres vivos que la ingieren en este caso. Las drogas recetadas también, preparadas en cierta medida, pues, que se usan con mucha frecuencia, lo que pudiéramos mencionar como el uso y el abuso de estas medicinas también pueden ser tomadas como, se les puede dar el nombre de drogas, aunque vengan con una prescripción médica, esto cuando el paciente o la persona hace uso y abuso de la misma. Las causas del consumo de drogas, específicamente en los adolescentes, en los muchachos que regularmente se suele ver por allí estos casitos bastante delicados y bastante tristes, algunas de ellas, las causas del consumo de alcohol y otro tipo de sustancias entre la población adolescente, está vinculado con el ocio, con el tiempo libre, muchachos. Recuerden que debemos enfocar el tiempo libre y el ocio en actividades que nos generen bienestar para nosotros y para los que nos rodean. Dentro de las causas que podemos mencionar está afrontar la realidad que como adolescentes tienen muchas interrogantes, tienen mucha curiosidad con todo el ambiente nuevo que están conociendo, y eso genera enfrentar esa realidad, y por ende buscan a veces abrigo o apoyo en este tipo de sustancias que, como todos sabemos, no son nada beneficiosas para el ser humano. La curiosidad, la depresión por determinados problemas familiares, sociales, hasta escolares que puedan tener, en este caso los adolescentes, son causantes de el inicio y el consumo de este tipo de sustancias. Así como le mencioné hace un momento también, el uso de medicina recetada y el abuso también puede ser causas del consumo de drogas. ¿Cómo podemos nosotros prevenir el consumo de este tipo de sustancias? Primero que nada, debemos tener una buena comunicación familiar. Esa es una base fundamental y, como todos sabemos, es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, primero que nada, primordial, una buena comunicación familiar para que nos sirva de herramienta a la hora de prevenir el uso y el consumo de este tipo de sustancias. No tocar temas delicados. Esto tiene que ver mucho con la confianza intrafamiliar que se maneje. Estar conscientes de la realidad social en la que estamos viviendo y saber cuáles son los aspectos negativos y aspectos positivos que la misma sociedad nos presenta en el día a día. Y siempre comunicándonos con nuestros padres para tener en cuenta qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Los problemas legales también, ¿sí?, que se pueden presentar en el momento de que una persona de determinada edad sea encontrada con alguna sustancia ilícita o que esté dando un uso incorrecto a una sustancia que le haya generado adicción, también puede traerle algunos problemas legales que por ende van a causar estrés en la familia, depresión y preocupaciones que deterioran no solamente a la salud de la persona que está consumiendo estas sustancias, sino también a su núcleo familiar y, ¿por qué no también podemos mencionar al ambiente social, al ámbito social en el que esta persona se desempeña? Entre los tipos de sustancias que podemos mencionar, ¿sí?, recuerden que estamos ahorita enfocados más que todo en las ilícitas. Tenemos el crack, tenemos el LSD, tenemos la marihuana, el PCP, tenemos muchas variedades, y con distintos nombres más coloquiales que se le han dado en los distintos ambientes. En las fiestas se suelen ver mucho este tipo de sustancias en distintas presentaciones. Debemos también tener en cuenta que, dependiendo de la sustancia, tiene una característica de unos efectos que causan la persona, bien sean alucinógenos, bien sea desestresantes o relajantes. Y por ende también estas sustancias se ingieren o la persona las consume de diferentes maneras. Hay sustancias inyectadas, hay sustancias inhalantes,
¿ok? Y hay otras que simplemente son consumidas de forma líquida. Los problemas físicos y problemas sociales que pueden traer a la persona el consumo de sustancias ilícitas. Recuerden que estamos enfocados ahorita en las sustancias ilícitas. ¿Okay? Entre los problemas físicos y sociales que pueden presentar tenemos el insomnio. ¿Okay? La persona no va a poder, dependiendo de la sustancia que esté consumiendo, conciliar el sueño. Tenemos la bipolaridad, la esquizofrenia, la agresividad, ¿okay? La agresividad de parejas. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son estos síntomas o estas características que presenta la persona para identificarlas a tiempo y poder abordarlas como familia. ¿Cómo podemos prevenir o evitar el consumo de estas sustancias? Como lo mencioné hace un momento, la buena comunicación familiar, los buenos valores que presente el núcleo familiar y que se los comunique, en este caso a los adolescentes, lo comuniquen entre ellos para que estén al tanto de la realidad y sepan qué pueden prevenir o qué deben evitar. La transparencia al momento de tocar los temas delicados y ser conscientes, como lo mencioné, de la realidad social y de lo que esto puede causar a su día a día. Las actividades de primero a tercer año, mis muchachos, vamos a mencionar al menos 2 sustancias que sean nocivas o ilegales, y 4 legales, ¿ok? Que sean nocivas para la salud, pero que sean legales, como por ejemplo el cloro, el chimó, el tabaco, ¿ok, mis muchachos? Y los efectos de cada una en el aspecto físico y social de la persona que la esté consumiendo. Y para cuarto y quinto año, mencionar 4 sustancias nocivas e ilegales y 6 legales. Y como a lo de primero y tercer año, y mencionar los efectos que tiene en el aspecto físico y en el aspecto social en la persona que le está consumiendo. No está de más recordarles, muchachos, que las orientaciones para la familia, los invitamos a orientar siempre a los jóvenes, a estar siempre conversando con nuestros jóvenes para orientarlos de la forma correcta, ¿sí? Y alejarlos de todo tipo de sustancia nociva, bien sea legal o sea ilegal. Espero que esta clase de hoy haya sido de su agrado, haya sido beneficiosa para ustedes, y sin más nada que decir por ahora, se despide su profesor Freddy Jasper hasta una nueva clase de educación física. Bienvenido a su Viernes de Lengua Extranjera, una nueva oportunidad para practicar y socializar tu idioma como lo es el inglés. Recuerden que siempre tenemos que estar practicando, podemos utilizar cualquier cosa que tengamos en nuestra casa, en nuestro entorno, fácil de practicar. Buscamos su traducción y lo vamos asociando. Recuerden que también teníamos la actividad de estar etiquetando las palabras que más utilicemos, en especial para los chicos, nuestros estudiantes de primer año, que están empezando a ver lo que es la parte del idioma como su nueva área de formación. Entonces es muy sencillo con esas herramientas que podamos estar practicando. Como siempre decimos ahora, Education, Evaluation and Evolution, ¿ok? Education, Evaluation and Evolution. Educación, evaluación y evolución. Así que vamos a estar trabajando. Recuerden, tenemos que medirnos para saber si hemos superado todos los conocimientos, si los hemos adquirido correctamente y podemos aplicarlo, ¿ok? Muy pendientes con eso. Vamos a ver entonces nuestra primera diapositiva, por supuesto. Nuestro amigo Tortur siempre nos habla entonces, ¿qué? Colors, ¿de qué estamos hablando? Simple y llanamente. Vamos a tocar hoy el tema de colores, ¿ok? Se parecen muchísimo al español algunos, otros son muy diferentes. Entonces, ¿para qué los necesitamos? Para poder identificar objetos, cosas, porque siempre tienen ciertos colores. Como vemos en la diapositiva, tenemos una serie de colores básicos, como tenemos black, blue, brown, tenemos gray, green, orange, pink, purple and red, ¿ok? Que sería black es negro, blue es azul, tenemos brown para marrón o café, ¿ok? Marrón o café siempre se mezclan esos colores. Gray para gris, tenemos green para verde, tenemos orange para naranja, pink para rosa o rosado, ¿ok? Y purple para morado y red para rojo. Fíjense que algunos se parecen, otros no. Inclusive algunos tienden a confundirse porque cuando yo digo black, ¿verdad? Por empezar con B, digamos, la parte de traducción nosotros que es blanco en español, algunos estudiantes lo confunden. No.
Blanco es white y negro es black, ¿ok? White and black. Okay. Los vamos a estar utilizando mucho. Hay muchísimos más colores, por supuesto, pero como quien dice, es un listado básico para que podamos ir practicando, son los más comunes, los colores que más que todo estamos manejando todo el tiempo, ¿ok? Con eso vamos a poderlos ir practicando y socializando. Luego, ¿qué vamos a ver? ¿Para qué nos sirven también? Vamos a ver un pequeño vocabulario de direcciones, ¿ok? Giving direction, cuando vamos a dar alguna dirección, sabemos dar alguna dirección en español, ¿verdad? Cuando decimos giro hacia la izquierda, giro hacia la derecha, en la esquina de, sigo derecho, todas esas instrucciones vamos a ver su forma básica para darla en inglés, ¿ok? Recuerden siempre lo que le digo a todos nuestros estudiantes. La ubicación espacial es importante. Si yo estoy viendo un plano de frente, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir hacia dónde vas a girar. Yo digo hacia la derecha, pero si yo estoy ubicándome en el plano, ¿verdad? No les puedo dar la espalda. Yo estaría de espalda, quiere decir que yo tendría que girar hacia la izquierda. Muy pendientes con eso. Siempre traten de, cuando van a dar una dirección, ustedes se ubican espacialmente siempre en el sitio para saber si es izquierda o derecha. Igualmente lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Que necesitamos un poquito más de concentración porque lo vamos a hacer en inglés y el vocabulario no lo conocemos. Entonces, vamos a aprender el vocabulario para que cuando vayamos a dar la dirección o hacer la redacción de algunas direcciones, ¿verdad?, no sea fácil. Entonces, como dice la primera diapositiva, turn left and turn right. Recuerden, right es derecha y left es izquierda, ¿ok? Right. Por eso es que también cuando decimos que algo está bien, right es porque es este símbolo, right. Entonces, ya lo que se aprende en una, ya saben que por descarte left es el otro, ¿ok? Right es derecha y left es izquierda, ¿ok? Perfecto. Entonces, go straight ahead quiere decir seguimos derecho, ¿ok? Recuerden que cuando estamos dando un plano, instrucciones en un plano, ¿verdad? Yo no digo subo o bajo porque el plano es plano. Siempre digo go straight ahead, quiere decir sigo derecho, ubicándome en dar la dirección, ¿ok? Si yo les digo de frente, go straight ahead, seguimos derecho. ¿Okay? No uso subo o bajo. Cuando damos una dirección sí, porque estoy viendo un plano y yo sé que si estoy parado en un sitio y tengo una subida, digo no, tú subes. Si estamos en un plano decimos go straight ahead, porque no tenemos la altura o el nivel requerido para decir si estoy subiendo o si estoy bajando. ¿Okay? Tenemos go past. Cuando damos una dirección muy lejos, entre un punto y otro, yo les puedo decir go past the bank. Y doy el nombre del banco, por supuesto. Porque yo voy derecho, cuando yo el banco digo, ok, voy bien porque me dijeron go past the bank. Ok, voy derecho, sigo derecho pasando el banco. Okay, bank es banco en inglés, por supuesto. Entonces, tenemos cross, ok. Cross quiere decir atravesar o cruzar, ok. Cuando yo voy a atravesar una calle es cross, ok, porque voy diagonal, ok. Voy cross, entonces estoy dando una dirección. Necesito cruzar o atravesar, es cross, ¿ok? Cross. Seguimos. At the corner of. Muy importante esta instrucción, por lo siguiente. Siempre que voy a dar un giro hacia la izquierda, siempre hago referencia al punto que tengo a la izquierda, porque es la manera de decirle a la persona que va a girar correctamente. Y si voy a girar a la derecha, igualmente voy a utilizar alguna instrucción o algún punto de referencia que yo tenga a la izquierda. Entonces, ¿cómo es la instrucción? At the corner of, supongamos, vamos a tomar de nuevo el ejemplo del banco. At the corner of the bank, turn right. ¿Qué quiere decir? En la esquina del banco, giro a la derecha. Recuerden, right es derecha. ¿Okay? At the corner of the bank, turn right. En la esquina del banco, giro a la derecha. ¿Ok? Entonces, tenemos next to. Next to, ¿qué quiere decir? Supongamos, si yo tengo el banco, vamos a seguir utilizando el banco, ¿ok? Next to the bank, ¿ok? Next to the bank, ¿qué quiere decir? Al lado o próximo a el banco. Next to the bank, next to the bank, ¿ok? Entonces, opposite, ¿qué quiere decir? Enfrente o del lado contrario. Normalmente la traducción es al lado contrario, ¿ok? Puedo decir in front of, pero opposite quiere decir al lado contrario. Si yo estoy aquí, ustedes están opposite of me, ¿ok? Ustedes están del lado contrario de mí.
enfrente del otro lado. Puede ser alrededor, pero opposite es el lado contrario. Cuando digo in front, normalmente es porque estoy exactamente enfrente de algo. ¿Okay? Tenemos esas dos palabras. Tenemos por último entonces between. ¿Qué quiere decir between? Between quiere decir algo que está entre dos cosas normalmente. The bank is between two shops. El banco está entre dos tiendas. Shop es tienda y bank es banco. Entonces allí yo utilizo between porque tengo el banco entre las dos tiendas. Lo utilizo para dar un punto de referencia, un punto de llegada, o supongamos si mi casa está entre dos casas blancas, ¿ok? My house is blue between two white houses. Mi casa es azul entre dos casas blancas. Lo puedo utilizar como para dar un punto de referencia. Recuerden que los puntos de referencia normalmente usamos puntos inamovibles. Yo no puedo decir que mi casa está frente a un carro blanco y si el carro blanco lo mueve, perdimos el punto de referencia, ¿ok? O frente a una mata de mango, imagínense cuántas matas de mango no pueden haber y si me meto por una calle que no es, llego erradamente. Entonces acostúmbrese siempre a utilizar puntos inamovibles, cosas específicas, símbolos. Hay casas que son muy simbólicas, por lo menos si yo hablo de la casa de Bolívar, todo el mundo sabe o tiene forma de llegar porque es algo que es muy común. ¿Okay? Muy pendientes con eso, pues eso también es un museo, un punto de referencia. Vamos a pasar entonces a lo que son tiempos verbales, ¿verdad? Como son present, past and future, ¿ok? Presente, pasado y futuro. En inglés tenemos 16 tiempos verbales, ¿verdad? Que tenemos el presente, lo tenemos como presente simple, presente continuo, perfecto, y así sucesivamente. En la diapositiva que pueden ver tenemos la descripción de lo que es cada uno de los tiempos. Esos tiempos los vamos a combinar con lo que son nuestros tiempos ya conocidos, que es presente, pasado y futuro. Presente, cuando estamos hablando ahorita, pasado, algo que ya pasó, y por supuesto futuro, algo que ya va a pasar. ¿Okay? Dependiendo de cada una de las oraciones que vamos a estar traduciendo, tenemos su redacción. Todo eso lo tenemos en nuestro material, por supuesto, explicado detalladamente en nuestra página web, para entonces que ustedes puedan entender y asociar bien lo que son las reglas. ¿Okay? Aquí tenemos esas breves instrucciones para que entonces ustedes vean cómo se va a ir manejando los tiempos y más o menos cuántos son. Recuerden, son 16. ¿Okay? Para las actividades que tenemos, para primero, segundo y tercer año, realizar un vocabulario, ¿verdad? Con 20 palabras, por supuesto, en inglés con su respectiva traducción. Hablando sobre qué, vamos a hablar de lo que son los colores, ¿ok? De los colores. Podemos hacer dibujos, referencia y hacer esa actividad. Primero, segundo y tercer año. Cuarto año, vamos a realizar un mapa, por ejemplo, la ruta de mi casa hacia mi institución y más o menos tratar de dar las instrucciones. Recuerden la parte de los puntos de referencia y el vocabulario que tenemos más extenso en nuestras orientaciones, ¿verdad? Y quinto año, vamos a realizar una infografía explicando bien lo que son los tiempos verbales. Recuerden, son 16, ¿okay? Presente, presente continuo, todo eso. Explicándolos de manera general en una infografía bien armadita y todo para que podamos entregarlo, ¿okay? Ya estamos por salir, sabemos realizar ese material. Por supuesto, English is my personal challenger. Recuerden, como dice nuestro amigo Blue, nuestro amigo Tortulo, y nos dice que quedó azul de tanto contenido. Entonces, nos vemos la próxima semana. See you next week. Muchas gracias a todos los profesores por ayudarnos a comprender un poco más sobre estas materias. Pero ha llegado la hora de darle la bienvenida a las profesoras de Educación Especial con sus orientaciones de adaptaciones curriculares para los jóvenes y adolescentes de la patria. Sean bienvenidas. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente a su segmento de Educación Especial en el programa Cada Familia una Escuela. Soy la profesora Evenín Álvarez y es un placer llegar a ustedes a través de la señal de Vive TV para brindarles algunas orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares a fin de garantizar la atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad que se encuentra integrada en el nivel de educación media, así como para los participantes de los talleres de educación laboral. El día de hoy vamos a comenzar revisando ese referente teórico práctico que abordamos desde el área de formación de castellano. Hoy nos hablaban acerca de lo que es el cuento, el mito y la narrativa corta latinoamericana. Se trata de 3 géneros literarios que presentan diferencias bien significativas y que es importante que exploremos desde lo que es el conocimiento del género literario como tal, pero también desde lo que es el ejemplo y desde la revisión de distintos textos con esas características. Para segundo año se nos propone como actividad escribir en un cuaderno un mito de tu comunidad.
y puede que para lo que son las grandes ciudades resulte difícil encontrar un mito propio de esa comunidad. Aún así podemos recurrir a los maestros pueblos, esos señores que suelen estar en una plaza o que suelen conversar o que suelen reunirse en algún tipo de club o asociación. Ellos podrían contarnos mitos que quizás están un poco olvidados porque nadie se ha dado la tarea de preguntar. Si nos acercamos a ellos y preguntamos, seguramente encontraremos historias que tienen las características de un mito. Por eso es importante que antes de ir a hacer esas preguntas, revisemos cuáles son las características y cuáles son los contenidos y cuáles son los componentes que debe tener un mito. Para apoyar a nuestros jóvenes en la realización de esta actividad, será recomendable seguir algunos de los pasos que les vamos a presentar en nuestra primera lámina. Lo primero es, como les decía, asegurarnos de que los estudiantes conocen, dominan cuáles son las características de un mito. Como por ejemplo que en un mito se involucra a personajes, si se quiere, sobrenaturales o fantásticos, que narra como si fueran reales algunos hechos o acontecimientos extraordinarios cuyo significado se puede asociar a la forma en la que esa comunidad en particular entiende el mundo, el universo, sus deidades, ¿ok? Esas son unas características bien particulares de lo que es un mito. Lo siguiente será investigar. Como les decía, importante realizar una investigación, indagar preferiblemente con estos maestros pueblos, pero también podemos hacerlo a través de búsquedas en internet, de revisión de los textos de la colección Bicentenario, y allí encontraremos entonces algunas relaciones, algunas informaciones y algunas referencias hacia lo que son los mitos de nuestra comunidad. Lo siguiente sería, una recomendación importante, es grabar audio cuando hagamos esas visitas a esos maestros pueblos. Por supuesto hay que pedir su permiso para hacerlo, pero será mucho más fácil que grabemos el momento de la conversación, que grabemos las preguntas y las respuestas que estos maestros nos den, para luego poder hacer un análisis en casa con calma y poder escribir ese mito corto que nos han pedido en la actividad. Lo siguiente, bueno, transcribir. Para transcribir es probable que algunos estudiantes y participantes requieran un nivel mayor de apoyo, sobre todo para seleccionar ese contenido que es realmente relevante y poder reducir quizás una hora, hora y media o quizás media hora de conversación a unas pocas líneas. A continuación, entonces, los voy a invitar a ver nuestro video tutorial en lengua de señas venezolana de la mano de la profesora Yolibel Aponte. Familia, para hoy tenemos las siguientes palabras claves. Palabras, oraciones, títulos, investigar, ideas. Muchísimas gracias, profesora Yolibel, por como siempre traernos cada una de esas señas en lo que es la lengua de señas venezolana. Importante que nos apropiemos de ellas, que las utilicemos, que las practiquemos en familia, que generemos esas condiciones para poder comunicarnos de manera efectiva con la población con deficiencias auditivas. Ahora vamos a ver lo que es en el caso del área de formación de lengua extranjera. El día de hoy nos hablaron acerca de los tiempos verbales, los colores y las instrucciones en el idioma inglés. El docente de esta área de formación hizo unas explicaciones bien extensivas, bien sencillas, además presentándonos varios ejemplos, y creemos que me parece que este contenido ha quedado bastante claro el día de hoy. De todas maneras, si surgiera alguna duda, por supuesto, como siempre, pueden recurrir al docente del área de formación de lengua extranjera en la institución donde asiste el estudiante. En el caso de lo que es el área de formación educación física, el referente teórico práctico del día de hoy habló sobre los problemas sociales y de qué manera la práctica deportiva y recreativa puede reducir el riesgo social en la población. En este caso, si llevamos la actividad física de una manera estructurada, de manera correcta, esta actividad física, bien sea deportiva, recreativa, colaborativa, regularmente enseña valores, inculca valores, ¿ok? Y por eso es que se considera que el deporte reduce considerablemente y significativamente el riesgo social. Vamos a ver en la próxima lámina cuáles son algunos de esos valores que podemos potenciar, que podemos trabajar, que podemos sembrar en esa población con riesgo social a través de la práctica deportiva. Por ejemplo, lo que es el deseo de superación, la tolerancia y el respeto, porque si de repente es un deporte
deporte colaborativo, todos forman parte y todos aportan desde sus potencialidades al logro de un objetivo. Entonces, ese trabajo colaborativo y el tener que tolerar y aprender a tolerar que no todos somos iguales es uno de los valores más significativos que se trabaja, en especial desde lo que es los deportes colaborativos, los deportes en equipo. También está lo que es la perseverancia, el hecho de que un equipo pierda en un partido, el hecho de que no clasifique un deportista en una categoría, no quiere decir que su carrera terminó o que no van a seguir practicando el deporte. Es más, se les invita a esforzarse más y a continuar intentándolo. Entonces les enseñan la perseverancia, lo que el insistir puede hacer para que logres ese objetivo que te has propuesto. Lo que es el trabajo en equipo, por supuesto, la superación de obstáculos. Esto es quizás algo bien significativo, en especial para lo que es la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, pero también de qué manera esa enseñanza, ese valor de lo que es la superación de obstáculos puede hacer que la comunidad, la población que está alrededor de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad comprenda que ellos tienen muchísimo que dar y muchísimo que aportar desde lo que son sus potencialidades. También, por supuesto, está la autodisciplina y la responsabilidad cuando tú formas parte de un equipo o cuando tú estás entrenando para el área deportiva, bien sea que este equipo sea de la comunidad, bien sea que este equipo sea de la escuela, bien sea que el equipo sea del liceo, tú tienes una responsabilidad con tu entrenador o tu profesor de educación física, con tu equipo. Entonces debes ser constante, debes ser disciplinado y debes ser responsable para cumplir con esa responsabilidad que si se quiere asumiste tú por propia cuenta. Por supuesto, la honestidad, de nada sirve si estamos realizando un trabajo en equipo, mentir, ser deshonesto, perjudicar al resto del equipo porque nadie se va a beneficiar, ni siquiera uno mismo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la práctica deportiva es un espacio para la integración social, la integración comunitaria, la integración general, en general lo que son los procesos de integración, no solo para la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, sino es un espacio para la integración de esa población que, si se quiere, está en riesgo social. La práctica deportiva nos beneficia a todos, nos beneficia desde el punto de vista de nuestro cuerpo, nos beneficia desde el punto de vista de nuestra mente, incluso cuando la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad presenta algún tipo de condición de condición médica, la práctica deportiva puede ayudar a mejorar esas condiciones médicas. De esta manera hemos llegado al final del segmento de educación especial por el día de hoy, esperando que todo lo que hemos conversado y todo lo que les hemos compartido los ayude a guiar esos procesos de enseñanza y aprendizaje en la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Y por supuesto, como siempre, recordándoles que ser diferente es algo común. Y de esta manera nos despedimos por la tarde de hoy. Pero primero quiero agradecerle a toda la familia venezolana por acompañarnos durante esta jornada para la formación de los jóvenes y adolescentes de nuestro país. Así es, Minangeli, pero no debemos olvidar agradecer a cada uno de nuestros profesores que nos acompañaron en la tarde de hoy e impartieron un poco de su conocimiento, tanto como educativo y pedagógico, a cada uno de nosotros. Así es, César, pero recuerda que seguimos en la batalla contra la COVID-19 y debemos continuar con el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, y si salimos a la calle, mantener un distanciamiento físico saludable. También queremos recordarles las redes sociales de nuestro canal Vive TV a cada uno de nuestros televidentes. En Instagram nos consigues como @ViveTVOficial, en Facebook como Vive Televisión, en Twitter como @ViveTVOficial1 y en nuestro canal de YouTube nos consigues como @ViveTVOficial. Pero, ¿qué más nos falta, Minangeli? Nos falta invitar a todo nuestro público a que nos sintonice de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde por tu canal Vive TV. Y por tu programa favorito, Cada Familia, una Escuela. ¡Chao!